Diario de una peatona busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad? Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a esta novena edición de Diario de una Peatona. Como pueden ver, el día de hoy tenemos un formato diferente y eso es porque en esta tercera etapa del programa he decidido invitar a personas que saben mucho sobre el tema de espacio público, que han trabajado en esta área y que lógicamente desde el punto de vista de la planificación se están proponiendo siempre mejores formas de construir ciudad y eso tiene una implicación directa hacia nuestro tema, hacia nuestra preocupación, que son los peatones. El día de hoy hemos empezado esta tercera etapa con la arquitecta urbanista María José Freire, colega y amiga muy cercana. Por eso es también bastante especial el inicio de esta tercera etapa. Y la hemos invitado para que en esta ocasión nos cuente un poco sobre una de sus primeras investigaciones relativas al espacio público. Ella en su investigación en términos urbanos se ha concentrado y se ha preocupado por esta parte de la ciudad que es el espacio público, esta parte tan importante, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos a conversar un poco es sobre su tesis, sobre su primer trabajo de investigación y a partir del cual ella ha ido ya con varias experiencias aplicando en el campo. Y su tesis se titula La búsqueda de una política para el espacio público, referente a la evolución de la planificación del espacio público quiteño y un análisis de las políticas contemporáneas. Entonces, María, bienvenida. Muchas gracias, Diana. La verdad ha sido súper interesante que me hayan invitado aquí, pues es un gusto poder compartir un poco del conocimiento que se ha ido adquiriendo a lo largo de estos primeros años como urbanista y también contarles un poco a todos acerca de esta investigación que ha sido un eje muy importante dentro de mi profesión. Uh-huh. Sí, empezamos, bueno, contarles también que Majo es profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central. Ella es graduada como arquitecta de la misma universidad y tiene su maestría en la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces, ya un poco entrando en materia, quería un poco para situarnos en términos conceptuales, empezar preguntándote ¿qué entendemos? O sea, ¿cómo podríamos definirlo de una manera sencilla, clara, sintética? ¿Qué se entiende como espacio público o qué elementos están detrás de la idea del espacio público? Y también qué entendemos como políticas públicas referidas al espacio público, para luego ya ir entrando en materia. Ya, el espacio público puede ser entendido desde distintas corrientes y, bueno, desde distintas visiones, pero dentro de la investigación que yo he ido realizando y de acuerdo a todo este trabajo que he venido haciendo a lo largo de este tiempo, yo le entiendo al espacio público no solo como el espacio que es de uso y de propiedad pública, sino también es este lugar en el cual nosotros podemos relacionarnos con propios y con extraños, ¿no? Es este lugar en el cual se expresan todas las ideas, todas las reflexiones de un entorno urbano y en el cual nos permite no solo encontrarnos, sino también movilizarnos de un lado al otro, ¿no? Y como políticas públicas, que bueno, fueron una serie de ideas que justo en la investigación se analizaron, dentro de las políticas públicas han sido estas decisiones que los gobiernos, sean de carácter nacional, de carácter regional o de carácter ya local, han tomado para lograr una serie de actuaciones dentro del espacio público, en el caso de esta investigación en específico, pero en sí las políticas públicas lo que tratan es ir delineando estos criterios con los cuales un gobierno puede facilitar esta serie de actuaciones dentro de su área de
administración, ¿no? Ok, bueno, pues entendiendo entonces ese espacio público como algo que va más allá de lo físico, tú nos planteas que hay un proceso de construcción de ese espacio público a lo largo del tiempo, es decir, esta idea de espacio público se ha ido transformando y tú nos comentas también que en el caso de Quito pues se podría plantear como dos grandes momentos, hablas de un periodo histórico y de un periodo contemporáneo. ¿Nos podrías entonces ya para entrar un poco ya en la investigación contar cómo evoluciona ese espacio público, cómo lo entendemos en el primer periodo y cómo cambia al segundo? Sí, justamente en la investigación que yo realicé trataba de revisar no solo estos textos o estas políticas que se han ido generando a lo largo de la historia de la ciudad, sino también cómo han sido estos proyectos que se han plasmado, ¿no? Los que se han materializado dentro de la ciudad. Y yo dividía a este periodo histórico un poco desde el inicio del primer asentamiento en la ciudad, un poco recordando que estos espacios públicos han ido mutando desde los caminos precolombinos, los tambos, los centros ceremoniales, los lugares de encuentro, cómo se han ido evolucionando después de la ocupación española en la colonia a esta serie de plazas, esta serie de calles y que bueno, se mantuvo este concepto de espacio público durante un gran tiempo, casi hasta la época de la República, solo con una pequeña variación que es en la Alameda, ¿no? Que pasó a ser de un paseo a ser un parque, y que obviamente con los vientos modernos, con el cambio de lógicas que se vivieron en la ciudad, recordemos un poco la época de García Moreno también, en la cual se hicieron una serie de obras para la ciudad, el centenario también de la independencia, que fueron motivo para realizar una cantidad de obras dentro de la ciudad, muchas de ellas enfocadas más que todo al espacio público, al equipamiento. El segundo parque de la ciudad, el Parque de Mayo, conocido ahora como el Parque Elegido, y bueno, que un poco fueron guiando esta construcción de la ciudad y pasando también por esta lógica higienista en la cual un poco se planteaba la necesidad de nuevas vías, de proyectos de saneamiento, de alcantarillado, de recolección de basura, bueno, una cantidad de cosas, y pasando luego rápidamente, para no centrarme solo en este periodo, a la época moderna, en la cual ya hay una primera preocupación sobre la planificación de la ciudad, una ciudad que comenzó a recibir mucha migración del campo a la misma por la serie de oportunidades que se daban aquí, y que bueno, obviamente generó un crecimiento un poco descontrolado de la misma, ¿no? Entonces estas primeras lógicas de los planes de ordenamiento del territorio, que un poco entendido en este primer momento como el espacio urbano, que fueron un poco mutando, ¿no? Un poco recordar que en los primeros planes nunca se hablaba de espacio público, sino se hablaba de áreas libres, de espacios de recreación, del sistema viario, de los espacios verdes, y bueno, hasta que se encuentra este punto de inflexión en el cual un poco ya se comienza a conceptualizar qué es el espacio público y la importancia que este tiene que tener, ¿no? Uh-huh. Sí, con respecto a lo que comentas de este punto de inflexión y de ese cambio ya con estos planes, es interesante porque creo que lo identificas también en tu investigación, que de algún modo la llegada del vehículo viene a ser, digamos, ese elemento que va a cambiar primero la dinámica de cómo funciona ese espacio público, aunque en ese momento todavía no se habla de espacio público como lo entendemos ahora y como tú lo has definido, pero sí que la realidad, más allá de que exista o no el término, esa realidad, esas calles, ese lugar en donde todos compartimos, se transforma, se trastoca. ¿Nos puedes contar un poco qué implicaciones tuvo ya en la ciudad y en la forma de habitar la ciudad? Claro, es súper interesante esta parte, ¿no? Porque si nosotros recordamos del espacio público histórico, no solo en la ciudad de Quito, sino en casi todas las ciudades, siempre ha sido caracterizado por este espacio peatonal, ¿no? De paseo, de disfrute, este espacio de encuentro en el cual se genera el intercambio también, y con la llegada de este nuevo elemento, ¿no? El automóvil, un poco
pasa a ser el nuevo actor, ¿no? Todas las políticas, incluso los mismos proyectos de espacio público que se materializan han sido enfocados a dar espacio o dar cabida a este nuevo elemento, ¿no? Y claro, todas estas plazas, todas estas calles que previamente habían sido para los peatones, ahora se le entrega al peatón, ¿no? Vemos que en el caso del centro histórico existe un daño al tejido original, al tejido del damero, para dar paso a una serie de obras de infraestructura vial, por ejemplo, los túneles, el Boulevard 24 de Mayo, que un poco se transforma también en la parte baja el viaducto 24 de Mayo, la avenida Pichincha, que a la larga también fue uno de los motivos para destruir una serie de arquitecturas muy importantes de la ciudad, como la Biblioteca Nacional, ¿no? Y esto ya un poco con este crecimiento que comienza a tener la ciudad, especialmente hacia el norte, porque es donde se da la mayor cantidad de equipamientos. Recordemos también en los años 60 la colocación del aeropuerto hacia la parte norte de la ciudad, el tranvía también, que fue un poco eliminado después, y claro, ¿no? Se comienza a realizar una serie de obras que facilitan al tráfico rodado, pasos a desnivel, puentes antipeatonales, como yo les digo, y claro, ¿no? Dejando al peatón en ni siquiera segundo, sino hasta un tercer plano, ¿no? Entonces, este espacio público completamente se transforma en un espacio de circulación vehicular, ¿no? Sí, es interesante cuando dices que ya las nuevas vías no solamente que responden a una forma de movilidad, a un desarrollo económico diferente, sino que además destrozan o destruyen en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos se sobreponen a una realidad histórica anterior. Y aquí también es interesante lo que dices del 24 de mayo, porque entiendo que en su momento también se soterró, ¿no es cierto?, una quebrada, un elemento natural importante. Entonces ese también es otro de los casos en cómo ha habido una cantidad digamos, de rechazos a los elementos naturales de la ciudad, justo en este proceso con estas vías y con este vehículo que se termina imponiendo. Luego hay un momento en el que tú nos cuentas que ya se empieza a introducir el término de espacio público, efectivamente, en los documentos, pero aún ese término de espacio público parece que se sigue relacionando con... no tanto con esa conceptualización que tú nos decías al inicio, que es un espacio que se entiende como un espacio de convivencia, sino todavía se sigue pensando en el nivel más básico, que es lo público, lo del Estado, lo que no tiene un dueño en términos, digamos, privados, ¿sí? Como lo opuesto, esa dualidad entre público y privado. Entonces, ¿en qué momento de todo este proceso histórico encontramos ya un cambio de chip? ¿Cuándo se empieza a meter ya más bien la cuestión social? Y no solo sí, bueno, es interesante porque al fin y al cabo, a lo largo de la historia de la planificación de la ciudad, lo que ha pasado con la asignación del espacio público ha sido muy triste, ¿no? Porque vemos que en muchos de los planes un poco se le entrega la responsabilidad de construir espacio público a las empresas encargadas de habilitar el suelo, o en este caso a las empresas que un poco tenían este afán de urbanizar o de lotizar o fraccionar la ciudad. Entonces, obviamente, si vemos un poco el interés privado, siempre un interés un poco marcado por esta idea capitalista de tratar de que todo sea un producto de fácil venta, también motivó a que el espacio público en la ciudad sea un espacio de cero integración, de cero calidad, ¿no? Porque vemos que obviamente como urbanizador tú prefieres los lotes de mejor tamaño, de mejor forma, por así decirlo, más accesibles, sean los que se van a vender. Entonces vemos que históricamente el espacio público siempre ha sido rechazado, ¿no? Como relegado a un segundo plano, ¿no? Como residual, exacto, tal vez, de esos procesos mercantilistas que decías. Exactamente. Y claro, ya vemos que también el municipio no ejerció un control acerca de este 10% de esta asignación, ¿no? Entonces no se ejerció un control adecuado y vemos que en algunos casos este 10% quizá ni siquiera existe, ¿no? O
Incluso recuerdo que hace un par de años estaba haciendo este levantamiento o catastro de los espacios públicos actuales de la ciudad de Quito, que estaba haciendo la Secretaría de Territorio, y que se daban cuenta de que muchos de estos espacios públicos que constaban en el catastro como de propiedad pública, la verdad, estaban siendo ocupados por empresas privadas o por personas que no tenían nada que ver con el municipio y menos estaban dando un uso público, ¿no? ¿Cómo cambia este chip? La verdad es que es súper interesante porque justo en una de las investigaciones de Fernando Carreón habla él de la crisis del centro histórico, ¿no? Y en este periodo que vemos que el centro histórico era un centro histórico alienado, con ocupación de sus espacios públicos, las calles, las plazas para un comercio informal, que bueno, independientemente de que haya sido correcta o incorrecta la decisión que se tomó en esa época de retirar a los comerciantes de este espacio público, pero claro, era un espacio que estaba siendo ocupado de una manera irregular, ¿no? Aparte de que el centro histórico también era usado como solo un sitio de paso para facilitar la conexión norte-sur, entonces no era un espacio de importancia, ¿no? Entonces llega en esta época una nueva alcaldía que un poco propone la recuperación de este centro histórico como un primer paso y claro, en esta época se plantea este plan metropolitano de ordenamiento territorial y aquí un poco es en el año 2000, ¿no? Que se plantea también el concepto de espacio público. Entonces ahí al espacio público ya no solo se le conceptualiza, sino se le da la importancia que tiene que tener. Una importancia como beneficio para la ciudadanía y beneficio incluso ambiental, ¿no? Porque se plantea por primera vez esta idea de la matriz de áreas verdes y de espacios públicos, que ahora es lo que un poco ha ido mutando en esta idea de la red verde urbana o la red de espacios públicos, ¿no? Entonces es la primera vez que un poco se plantea a este espacio como un espacio de encuentro, un espacio de beneficio para la gente, ¿no? Uh-huh. Sí, es interesante el último punto también que vas contando sobre el tema ambiental. Efectivamente, luego me parece que en los siguientes periodos, digamos, de los nuevos alcaldes, se va ampliando y justo esta red verde urbana no solamente es ambiental, sino lo entiendo como desde una visión integral del espacio público y lo ambiental. Entonces, ya es como una política mucho más integradora, ¿no? En ese sentido, digamos que un poco, ¿qué conclusiones has llegado después de hacer este análisis desde los inicios y cómo ha ido cambiando? Porque de algún modo nos entendemos ya que en lo contemporáneo empieza a haber ya esta visión mucho más de tipo social, colectivo. Digamos, ¿qué conclusiones has llegado después de ese análisis histórico? Bueno, recordar un poco que para la época en la cual realicé esta investigación, que fue hace un par de años, en el 2015, para la época no habían investigaciones sobre espacio público, entonces había pocas personas que realmente estudiaban el espacio público y en especial el tema de las políticas, ¿no? Y claro, yo lo que un poco analizo en esto y que concluía es que es súper importante no solo hacer esta mirada crítica desde lo negativo. Entonces, la verdad es que el espíritu de esta investigación siempre fue ver lo positivo, tratar de entender desde una mirada completamente diferente a la que nosotros estamos muy acostumbrados a veces aquí en la ciudad de ir y directo criticar y ver desde lo malo, un poco cambiar este chip y ver qué se ha hecho, ¿no? Un poco entender de lo que se hizo, cómo se lo hizo y qué lógicas o qué aprendizajes podemos encontrar en esto, ¿no? Entonces, un poco de esta observación se puede destacar que este periodo estudiado tenía unas 3 lógicas de intervención muy claras, ¿no? Lo que yo llamo la lógica patrimonial, que es este primer periodo en el cual el municipio un poco trató de enfocarse en la rehabilitación del centro histórico, generando proyectos de restauración, proyectos de rehabilitación, de renovación y también planes de áreas históricas. Entonces fue este primer momento en el cual hay una serie de proyectos muy interesantes como la Plaza del Teatro, que yo siempre hablo de esto en clases porque si vemos fotografías antiguas, la Plaza del Teatro era un estacionamiento, ¿no? Era un lugar en el cual habían
taxis, habían autos parqueados y que pasó a ser una plaza cívica, ¿no? Una plaza que incluso en la cual se dan conciertos, que se dan una serie de manifestaciones culturales que es muy positivo, ¿no? Y después un poco esta lógica de descentralización que lo que planteaba eran nuevos proyectos que ya no solo se enfocaran en el centro histórico, sino que un poco migren a otros barrios, entre ellos barrios emblemáticos como La Mariscal, en el cual igual se realizaron una serie de obras de rehabilitación, recuperación de espacios públicos, de creación de nuevo espacio público también. También habían proyectos muy interesantes como el de Mi Barrio Lindo, que trataban de mirar hacia otros lugares en los cuales no se planteaban proyectos de recuperación de espacio público, ¿no? Como los barrios periféricos, incluso también recuperar esta área del centro o del parque cívico, ¿no? De cada asentamiento rural, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Puellaro, que también es un caso muy bonito, en el cual se recuperó el parque del pueblo, los alrededores, las fachadas, y que claro, eso da un poco de sentido de pertenencia a las personas y ha sido también algo muy interesante, ¿no? En esta época que yo la llamo también la lógica de descentralización, vemos que aparecen también una serie de ordenanzas, una serie de elementos como el manual de espacio público, que ojalá a futuro se lo logre recuperar y también actualizar, que eso es súper importante, que a mí me parece un texto necesario, un elemento necesario para ordenar la ciudad, un poco ordenar la imagen urbana, ordenar las actuaciones, y que se dio en esta época. Y finalmente esto de la lógica territorial, en la cual vemos que ya comienzan a aparecer una serie de proyectos, entre los que ya habíamos hablado, el de las redes verdes, que claro, se plantean como una necesidad de la ciudad de ya no solo conectar la ciudad al interior, sino también hacia lo que está afuera, ¿no? Hacia el territorio, estos grandes espacios metropolitanos que tiene la ciudad de Quito. Vemos que si es que nosotros vemos del área metropolitana de la ciudad, más del 50% de la misma son áreas de espacios protegidos, ¿no? Espacios verdes que deben ser integrados. Y claro, en esta época esto se materializa con esta propuesta del sistema de parques metropolitanos, que fue una propuesta muy interesante, con 11 parques que, bueno, quizá es criticable el tema de la accesibilidad a los mismos, pero es interesante un primer acercamiento a esta idea de tener parques de escala metropolitana descentralizados, ¿no? En toda la ciudad, que es muy, muy, muy bueno, ¿no? Sí, bueno, me encanta la visión positiva. Yo creo que esa de algún modo es como uno de los objetivos académicos también, ¿no? O sea, encontrar cosas positivas y a partir de ahí construir. Una de las cosas que me quedan así como sonando también, cuando hay todo este proceso de reactivación de lo público, parece que empezamos también entendiendo lo público justo como eso, como la plaza, como el parque, como la plaza cívica, y que de hecho son espacios públicos fundamentales. Pero ¿qué opinarías tú con respecto al tema de las vías? O sea, ¿qué pasa ya que estamos hablando de peatones al mismo tiempo? ¿No? Porque sabemos que el tema vial probablemente son aquellos espacios que sí o sí como peatones los utilizas porque son los elementos de movilidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las vías? ¿Qué crees o qué políticas todavía faltan, o desde tu conocimiento y como con la experiencia también que has tenido en el Departamento de Movilidad como parte, digamos, ¿qué nos podrías contar al respecto? Claro, la verdad es que es algo muy, muy triste, ¿no? Lo que sucede con el tema del tratamiento del espacio viario, ¿no? Vemos que pese a que dentro de la política pública del municipio de Quito existen una serie de ordenanzas, una serie de criterios que un poco hablan de esto, ¿no? De la defensa del peatón, y no solo a nivel de la ciudad, ¿no? Sino incluso dentro de la normativa ya de escala nacional. Vemos que ya se exige un tema de que las ciudades tienen que un poco ya empezar a apoyar la movilidad no motorizada, ¿sí? Movilidad no motorizada que, bueno, un poco para aclarar, se refiere al tema del peatón y del ciclismo. Pero claro, es muy triste que al final del día vemos que la inversión que hace la municipalidad está enfocada a proyectos de bacheo, a proyectos de repavimentación, ampliación de vías,
seguir construyendo los pasos a desnivel, los puentes antipeatonales. Y claro, ¿no? Sí, fue muy interesante esta investigación desde la mirada positivista, porque claro, vemos que sí hay proyectos muy interesantes, por ejemplo, el Boulevard Naciones Unidas, que a mí me parece muy interesante porque es un espacio pensado mucho en el peatón, pero claro, luego ves que en los últimos años se han construido proyectos como el paso a desnivel en la Granados, en Carapungo, en el Condado, en la Mariscal Sucre, y que se siguen planteando nuevos proyectos enfocados a facilitar el auto. Eso un poco te preocupa, ¿no? Porque dices, existe la política pública, pero no hay el compromiso de ejecutar esta política en un proyecto. Y menos en el tema de lo que creo que es la patita que nos falta aquí en Quito, que es el tema del control, ¿sí? Entonces, claro, existen normas que dicen que debe haber un buen mantenimiento de los espacios peatonales, pero vemos que las aceras están llenas de huecos, de obstáculos, que no están diseñadas correctamente, que no tienen los anchos de circulación adecuados, que no tienen una vegetación que un poco nos permita tener un confort térmico, sombra, que no tienen iluminación para en la noche un poco dar más de seguridad. Y claro, ¿no? Vemos que a la final del día seguimos bachando las vías para los autos, que si recordamos un poco las encuestas de movilidad, vemos que el 20% de los actores de la movilidad en Quito se mueven en auto, y que el 70% es el que se mueve en transporte público y el porcentaje restante en bici y a pie, ¿no? Entonces, ¿hacia quién estamos dando todo el dinero que estamos pagando los quiteños, las quiteñas con impuestos para obras para ese 20%, ¿no? Sí, podemos decir que el bus también se mueve por estas vías, pero no estamos mejorando tampoco la calidad del transporte público. Y bueno, recordemos que al final del día todos somos peatones, ¿no? Incluso hasta la persona que se va en auto, a menos que salga directo de la cama que vuele en auto, pero siempre somos peatones, ¿no? Y nosotros nos está invirtiendo, nos está preocupando. Veamos qué pasa, ¿no? Un poco aquí tocaría ver qué sucede en esta alcaldía, pero los primeros pasos que estamos viendo es cero importancia al peatón y cero importancia a las ciclovías también, ¿no? Sí. Ahí has ido tocando como, digamos, elementos muy, muy importantes, el tema del control, y eso nos lleva a pensar en la MT, ¿no? O sea, qué hace, qué función está cumpliendo, a quién está realmente dando la ventaja, porque tú como peatón, como ciclista, en los cruces, en las intersecciones, te encuentras con policías de tránsito, con agentes de tránsito, y tus derechos son alterados todo el tiempo, digamos, vulnerados todo el tiempo, pero ellos tampoco se dan cuenta de que ellos tienen que incidir o influir, ¿no? Alguna vez hablábamos con Fernando y nos decía que es que la cabeza digamos que dirige todo esto, no tiene esta visión, no entiende que esa pirámide invertida, ¿no? No entiende que el peatón tiene realmente la prioridad. Entonces, parece un poco como sacando algunas conclusiones de lo que vas contando, o sea que si bien hay una preocupación por ese espacio público ya en los planes, que probablemente dicen mucho más de lo que en definitiva se termina ejecutando, pero también falta inclusive esta parte vial, ¿no? Esta parte vial como integrada y bien entendida bajo esa idea de espacio público que planteabas. Bueno, para las personas que nos están escuchando ahora en vivo, que sepan que nos pueden escribir, hacer cualquier pregunta, comentario, si no están de acuerdo, pues estamos aquí para debatir, para conversar, así que adelante si es que tienen ganas. Entonces, un poco también ya para ir cerrando las ideas, me parece que al final todo este análisis que tú haces desde un punto de vista positivo y propositivo va llevando también a unas ideas, ¿no? Y hablas por ahí de la búsqueda de una política para el espacio público, pero de algún modo ya como transversal, como completa, como compleja, es decir, no solamente pensar en el parque, no solamente pensar en la calle, en el vehículo, sino cuéntanos un poco al respecto. Sí, justo en la misma investigación hay una serie de parámetros que se han ido encontrando, especialmente una serie de criterios, ¿no? que reflejan
factores comunes dentro de la política actual y la que se ha venido desarrollando desde este punto de inflexión que hablamos en el año 2000. Y claro, estos parámetros un poco lo que tratan de proponer es que el espacio público no solo tiene que verse desde el tema de la imagen urbana, sino que también tiene que alimentarse de otras patitas, ¿no? Que son también súper importantes, como el tema patrimonial, que bueno, ahora es de mucha discusión dentro del gremio de los arquitectos, como el tema de proteger no solo lo colonial, lo republicano, sino también el tema de lo moderno, ¿no? Que se hizo también en esta época moderna de la ciudad, ¿no? Que también hay muchos elementos positivos para mantener. También el tema de lo territorial, de lo ambiental y finalmente el tema de la movilidad y de la accesibilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos estos parámetros o este paraguas que yo los llamo dentro de la investigación como ámbitos de la política del espacio público se ven reflejados igual en una serie de criterios que son muy relevantes y muy importantes para la ciudad, ¿no? Ok, bueno, pues ahora mira, está tan interesante la conversación que se nos ha pasado que tenemos varios comentarios acá, pero que los voy a leer. Bueno, primero agradecerles que están ahí al otro lado y que nos están escuchando. Nos habla aquí Patricio Villamar, nos dice: concebir un espacio público en la metrópoli quiteña pasa por un profundo concepto de inclusión, sostenibilidad, nos pone esta palabra con mayúscula, nos dice amigable y coparticipativo. Deben proyectar mayor bienestar público desde una dimensión humana, más allá de la lógica territorial, ¿sí? Nos está como resaltando la parte social. Sí. No solo se trata de sobrevivir en la ciudad, sino de cualquier ciudadano puede tener y generar bienestar. Sí, seguramente eso hace referencia a la introducción del programa. Nos dice: para la generación y regeneración de los espacios públicos en las grandes ciudades, cuando se toma en cuenta las normativas de Hábitat 3 que rigen actualmente. Por favor, contestar las preguntas. Muchas gracias. Bueno, un poco tomando algunas palabras de Patricio, nos dice es necesario hablar de inclusión, de sostenibilidad. Nos da como ejemplo el Hábitat 3, que bueno que la conoces y sabes de qué nos está hablando, ¿no? Entonces, no sé si... Sí, bueno, Patricio, perdón, muchas gracias por tus comentarios y claro, es súper importante justo en esta parte que estamos conversando de estos criterios que dentro de la investigación se planteaban, ¿no? Que el espacio público no solo es la imagen urbana del mismo, sino que tiene estas otras tres patitas que son súper importantes. Dentro de ella yo hablaba de la movilidad y el tema de la accesibilidad, ¿no? Creo que es súper importante hablar de un espacio público accesible y aquí es algo que yo siempre en las aulas critico mucho con los estudiantes, ¿no? Hablar de accesibilidad universal no solo significa que estamos diseñando una ciudad para personas que por alguna situación han sufrido de algún tema de discapacidad. Accesibilidad universal también tiene que hablar de un tema de género, de un tema de clases sociales incluso, ¿no? Porque a veces no es el mismo espacio público que nosotros estamos teniendo en un lugar de la ciudad versus otro, ¿no? Entonces es súper importante que este espacio sea accesible para todos y que sea inclusivo, incluso con temas de género, ¿no? Con muchos temas que se ven actualmente, que son esta lucha y estas disputas sociales que se están dando dentro de nuestra ciudad, ¿no? Y es súper importante el tema de la participación. Yo creo que aquí es algo que muchos de nosotros no estamos entendiendo, que es qué significa ser ciudadano. A veces nosotros como ciudadanos estamos exigiendo una serie de obras, una serie de cambios a la municipalidad, pero también nosotros qué estamos haciendo desde nuestro rol como ciudadano. Ser ciudadano no es solo una persona o un ente que tiene derechos, sino también obligaciones. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para cambiar esta situación? Entonces, este es otro ejercicio que repetimos mucho en clase y es el tema de qué hago yo desde mi puesto para cambiar la ciudad, ¿no? O para exigir también cambios que son necesarios. Uh-huh. Entonces, creo que también es súper importante aquí el tema, lo que decía Diana hace un momento, ¿no? El tema de que quizá los mismos encargados de vigilar porque se cumplan estas políticas, porque se cumplan estos
derechos que nosotros tenemos en el caso de los peatones, de los agentes de tránsito, ¿por qué ellos no lo hacen? Y yo creo que también es muy importante el tema de la educación, ¿no? Sí, no solo, como decía, un poco recuperando las palabras de Fernando, sino que la cabeza está mal, sino también nosotros estamos mal, nosotros no tenemos una correcta educación vial. Y si es que dentro de las escuelas nosotros no estamos enseñando a los niños a que existe un peatón, que existe un ciclista, que existe una línea cebra. Y claro, nosotros lo que vemos es que hay proyectos como, que también lo siento que haga con una sonrisa, pero la verdad me parecen un poco divertidos, por no decir, no sé, de una manera un poco más despectiva. Sarcástica. Sí, sí. Ajá. Por ejemplo, el tema del parque vial, ¿no? Que proponía LEMOP, enseñar a los niños desde un auto, ¿no? Cómo moverse en la ciudad, o el tema de que sepan utilizar el semáforo, pero no desde la mirada de un auto, sino también enseñar a los niños que existen peatones, que existen ciclistas, que existen otros elementos dentro del espacio público a los cuales tenemos que respetar, ¿no? Y bueno, eso no sé si logré topar algunos de los temas que tú decías, pero me parece súper importante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que muchas de las cosas que nos comenta Patricio están detrás de la idea de la accesibilidad. También hace referencia a esta idea de amigable, ¿no? De participativo. Creo que también está muy relacionado con el tema de la accesibilidad. Si es que el lugar es amigable, es accesible. Y es accesible si es que no hay acoso, si es que tienes las condiciones... digamos, las condiciones de las aceras buenas, si es que estás al lado de los vehículos que respetan tu paso, que son conscientes de que existes, porque, claro, o sea, el tema de la educación vial es fundamental, y yo creo que, además de las escuelas, creo que la campaña debería venir desde la propia municipalidad, porque si la municipalidad, que es la encargada de gestionar el espacio público, la movilidad, no tiene el chip claro en cuanto a quién tiene realmente prioridad, y con todo el aparataje que tiene como parte del Estado, de llevar todas este conjunto de educación vial, pero desde la idea que se estaba planteando, ¿no? Desde un niño ya con vehículos, es decir, ya metiéndole la idea de que su modo de movilidad es solo ese, ¿no? ¿Por qué no llevamos a los niños a los buses, más bien? ¿O por qué no les llevamos de paseo a, no sé, a las zonas más conflictivas? ¿Por qué no miramos cuánto tiempo tiene que esperar un peatón en un semáforo, o lo que tiene que hacer para salvar una avenida? Entonces, creo que esa educación vial, pues, es fundamental y tiene que venir compartida, ¿no? Yo creo que tiene que venir desde arriba. Nos sigue escribiendo Patricio, vamos a ver qué nos pone. Muy interesante, muchas gracias el saber que están al otro lado. Sí, yo mientras tanto, Patricia, también algo que tú dices del tema de ser amigable es muy importante, ¿no? Lamentablemente, y no sé si a ti te pasa o a alguno de los radioescuchas también les pasa, pero cuando salimos a la ciudad, nosotros estamos como que salimos a una guerra, ¿no? Es un ambiente tan hostil, asaltos, robos, gente que tiene como una, no sé, como mala gana todo el día, que a veces tú le dices, perdón señor, respete el paso cebra, y te insultan. Entonces siempre salimos a un ambiente muy hostil, ¿no? Es como que abrimos la puerta de nuestra casa y ya vamos como que con una coraza, ¿no? Para protegernos, y creo que eso es muy importante, ¿no? Generar ciudades amigables, y no solo desde el espacio público, que sea un espacio público bien diseñado, sino que todos, ¿no? Que todos los que hacemos la ciudad también podamos ser amigables, ¿no? Sí, aquí hay, Patricio nos cuenta nuevamente sobre el tema de hábitat. Y bueno, aquí sí me gustaría también comentarle algo y compartir una idea. Yo creo que antes de Hábitat ha habido un cúmulo de información teórica, ¿no es cierto?, que es la que se estudia desde la academia, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista físico. Entonces, yo creo que sí, Hábitat lo que hace es aglutinar todos estos elementos y contarnos un ambiente ideal realmente de lo que debe ser ciudad. Pero creo que no es la última palabra tampoco, ¿no? Creo que todo el tema de idea de hábitat pues tiene que también pensarse desde lo local, ¿no? Es decir, tampoco es que
al menos en términos personales, no es que esté en contra de la igualdad, o sea, todas las cosas que se plantean son muy agradables, pero bueno, también reconocer que no es solamente porque es Hábitat o porque nos hemos comprometido con Hábitat, es porque Quito necesita o porque cualquier ciudad en la que habitemos necesita esa condición. Luego acá nos plantea una pregunta, dice, ¿cómo las alianzas público-privadas pueden contribuir a mejorar los espacios públicos en las metrópolis? No sé si le comentamos algo al respecto a esa pregunta, cómo estas alianzas pueden mejorar. Claro, dentro del municipio ya se ha realizado una serie de proyectos desde hace algún tiempo sobre este tipo de gestión, ¿no? De alianza público-privada. Hay algunos casos aquí que, por ejemplo, el municipio recupera un espacio y una persona, que esto un poco se hizo en la alcaldía anterior, ¿no? Que era el tema del apadrinamiento de espacios públicos, ¿no? Y que este padrino, que era la empresa privada, se encargaba de que este espacio se mantenga adecuado, que tenga las mismas condiciones, que esté limpio, etcétera. Es algo súper interesante, también desde el tema de lograr un tema de negociación, ¿no? Que si yo hago desde el ente privado, hago algo que mejora la ciudad, el municipio me retribuye con algún, no sé, por ejemplo, baja de impuestos o de mayor edificabilidad, etcétera. Pero claro, esto es muy interesante, pero siempre y cuando lo que dé el privado y lo que gane el privado sea en beneficio de la ciudadanía, de la mayor parte de los ciudadanos, no solo en beneficio de un grupo definido de personas, ¿no? Porque, claro, no hay este tema que se ha generado del debate sobre el tema de esta herramienta de coeficiencia que generó la Secretaría de Territorio, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y que tiene mucha lógica mejorar o más bien aumentar el tema de la densidad alrededor de las paradas de metro, que tiene mucha lógica. Es algo que incluso desde que se planteó el trole se tenía que haber pensado, que los espacios por donde hay un recorrido de transporte público de gran escala como es el trole, deben ser espacios urbanos que tengan mayor densificación para un poco motivar a que las personas que están asentadas alrededor de estos espacios de transporte puedan utilizar más bien el transporte público en vez del automóvil, ¿no? Y ahora se plantea esta herramienta de coeficiencia un poco en esta idea de que se tiene que mejorar la densificación de la ciudad y claro, sí es interesante, pero también a quién estamos favoreciendo con este tipo de políticas de que el privado y que el público gestionen. Entonces sí creo que esto se tiene que analizar desde un beneficio total a no solo al medio ambiente, sino a toda la ciudad, y que no sea solo enfocada a ciertas empresas inmobiliarias, especialmente de aquí de la ciudad de Quito, sino que sea algo un poco más inclusivo, inclusivo, utilizando los términos de ONU Habitat, inclusivo, ¿no? Sí, y es interesante lo que tú tocas de esta ordenanza de coeficiencia, porque al final sería bueno, digamos, la idea, el concepto de la densificación, pero al mismo tiempo sería chévere que el mismo municipio garantice ciertos predios y cierta vivienda de fácil acceso, ¿no? Es decir, es lo que tú decías, o sea, ¿a quién estamos dando esa densificación? ¿Hacia quién va dirigido? Porque al final los costos de suelo en las zonas céntricas, pues sabemos que no son asequibles para todos. Entonces hay también un direccionamiento bastante claro hacia quién van los beneficios de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estaba muy interesante. Patricio, muchísimas gracias por tus comentarios. Gracias por estar al otro lado. Y bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, creo que nos toca ir cerrando un poco. Para ir cerrando, aunque ya hemos abarcado bastantes temas, no sé si quieres tal vez tú hacer una recomendación, si quieres cerrar con alguna idea, tal vez, no sé si nos quieres comentar también tu experiencia con los youths, ya un poco en la práctica de esa idea de espacio público como un área social y necesaria. Sí, bueno, un poco solo comentar dentro del espíritu de la investigación, ¿no? Que la política pública no es un elemento que tiene que ser el único dentro de la administración o la gestión de una ciudad, ¿no?
La política pública, si no está acompañada de proyectos, de planes, que no solo tienen que ver proyectos urbanos, ¿no? Sino también de campañas de concientización, de campañas de educación, quedan ahí. Las políticas quedan ahí escritas en algún lugar de la red o del municipio, en alguno de sus libros, pero que deben ser acompañadas de esto, de proyectos de materialización, no solo, por ejemplo, como veíamos en el caso de la 24 de mayo, ¿no? Que se arregla un bulevar, pero no se trabaja la parte social. Entonces eso es muy triste. Creo que siempre tenemos que tomar en cuenta a la gente. Si no trabajamos con la gente, y eso pasa mucho en el municipio, y es algo que yo lo digo porque he trabajado dentro del municipio, nosotros seguimos trabajando desde un escritorio, arquitectos, urbanistas, ingenieros, seguimos trabajando pensando en un presupuesto y pensando en lo que me piden, ¿no? Tal persona mandó un oficio y pide un puente, entonces le hago un puente, pero no, tenemos que trabajar en proyectos integrales, ¿no? E integradores e inclusivos, pensando en las personas, hablando con la gente, entender qué es lo que quiere la gente y nosotros como técnicos un poco ser como este canal que permita que los proyectos que necesita la ciudad se materialicen. Y bueno, eso que es súper importante y que del tema que topas de los LUTs, que un poco son estos laboratorios de urbanismo táctico que se ha venido trabajando junto a la ex concejala Daniela Chacón y también con el grupo YouthHub y dentro de la Universidad Central con los estudiantes de cuarto semestre. Es un proyecto que lo que busca es que todo este diálogo del tema de las ciudades, del tema de espacios públicos inclusivos, se logre materializar, aunque sea un poco, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ya durante 4 años es ir a trabajar en una serie de barrios, especialmente barrios periféricos. Este último año trabajamos en un barrio que ni siquiera es legalizado, que es el barrio Anglicanos, en Guamaní. Son barrios que no tienen espacios públicos de calidad. Y lo que se ha venido haciendo es un poco mediante el uso de una herramienta que a veces ha sido muy criticada, como es el urbanismo táctico, tratar de visibilizar la potencialidad que tienen estos espacios y también las comunidades, ¿no? En esta última experiencia que prefiero contarles porque ha sido una experiencia hermosa, los vecinos del barrio Los Anglicanos nos han mostrado cuáles son los espacios públicos que ellos necesitan y que ellos, de la mano de los estudiantes de la universidad, pudieron trabajar en proponer un espacio público que no solo es una cancha de fútbol, ¿no? Como estamos acostumbrados aquí, sino espacios para los niños, espacios para los abuelitos, espacios para los jóvenes. Y bueno, no son proyectos que pueden ganar un premio Pritzker ni nada de eso, ¿no? Y son proyectos que se hacen con poco, ¿no? Con la donación de materiales de los mismos habitantes, con donaciones que nosotros hemos ido gestionando, pero que hacen mucho, ¿no? Por la gente, de tener un lugar vacío sin nada a tener por lo menos juegos infantiles, lugares para sentarse, lugares para conversar. Es algo muy, muy interesante. Sí, así es. Bueno, nos tenemos que ir ya, tenemos que despedirnos. Gracias a ustedes que están al otro lado, gracias Radio Flaxo y muchas gracias María José por tu tiempo. Gracias. Buenas también. tardes.